Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hacía un tiempo que no venía el programa, ya vino antes. Un querido amigo, un gran argentino, un hombre que conoce los temas económicos y ha transitado varias etapas en su vida. Ha sido ministro de Economía de la Nación, ha sido decano de la Universidad Católica Argentina, hoy está en el Consejo Superior de la Universidad Católica Argentina, un hombre con el que nos encontramos en muchas análisis, debates, etcétera, y ha sido el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, entre otras cosas. Me refiero al doctor José María Dagnino Pastore, a quien conozco de hace mucho tiempo, y por supuesto que lo considero un argentino que trabaja, estudia y analiza los temas. Está en el Consejo Superior también de la Universidad Católica Argentina. Y hay una cosa nueva, querido José María, que me enteré el otro día cuando tuvimos la reunión con el embajador de Japón. Así es. Que incluso vamos a invitar para que hables en el centro de estudio, hablé con la Sí. profesora Menotti ya, de este libro que ya lo vas a lanzar en los próximos días sobre el desarrollismo actual. Así es. Así que esto me parece que es una cosa importantísima, pues en el fondo tendríamos que ser desarrollistas para que las cosas funcionen. Eso es lo que yo pienso. Yo coincido con vos. Te agradezco mucho tu presencia en Corriente de Pensamiento. Gracias por la invitación. Al contrario, es un gusto. Así que yo dejaría que vos me dijeras, o le dijera a los televidentes, ¿no? A mí, con vos solemos hablar siempre, así que sé tu forma de pensar. ¿Cómo estás viendo la situación económica actual en este año electoral? ¿Qué hará el nuevo presidente que asuma el 10 de diciembre? Al día siguiente de asumir, con lo que nos está pasando, con lo que estamos viviendo, con la realidad económica de nuestra Argentina, ¿no? Sí, mi preocupación principal es, más allá de la salida de esta situación que muchos llaman crisis, es con un problema que es reiterativo, que me tocó a lo largo de la vida observar, y que podríamos llamar casi aprendizaje cero, que tenemos como sociedad para el manejo de nuestros asuntos. Más allá de lo político, donde en presencia tuya no tengo autoridad para opinar. No, pero ¿cómo no vas a tener? En lo económico se repite un ciclo que es, bueno, se sale de una crisis con un tipo de cambio razonable, con baja inflación y cierto equilibrio en las dos cuentas que siempre se miran, que son el sector externo y el sector público. Estamos en un gasto público altísimo, ¿no? A partir de ahí se empieza a aumentar el gasto público, primero cubriéndolo quizá con aumento de impuestos, después con endeudamiento externo si se consigue, y después con emisión, con lo cual empieza a producirse cierta inflación. El gobierno, para evitar que se propague la inflación, fija el tipo de cambio, y entonces el tipo de cambio se atrasa y se acumulan problemas externos que precipitan la próxima crisis. Este esquema, digamos, se ha repetido ya 4 o 5 veces, con una periodicidad cercana a una década, y siempre lo político detrás de esto, y no estoy hablando de ningún gobierno en particular, es tratar de pasar el costo del ajuste al que venga, al que venga después. Entonces, al repetirse eso... Que se arregle el que viene. Sí. Ahora, yo hice algunos números sobre cuál es el costo de estas inestabilidades sobre el crecimiento. Y me da que se podía haber crecido, no quiero decir el doble, pero bastante más, si no hubiera habido toda esa pérdida de producción de los años de ajuste de crisis, como la baja de producción en el 2002, 2003, en el 89-90, la inflación. Ahí hay una pérdida que hasta que se recupera el nivel
significa capacidad productiva no usada, bienes y servicios que se nos quitan a los argentinos. Porque a veces vos creés, José María, que ahí tocamos fondo, ¿no? Y tuvimos que resurgir. Claro, fue la del 2000. Cual complica bastante. 2002 fue. Entonces, ahora estamos en una situación donde sí hay déficit gemelos, hay un atraso cambiario, hay una inflación que bastante alta. Altas, no se ha escapado, pero está frenada. De manera que se va a repetir algún episodio que se manejará de una u otra manera. La preocupación mía es, habiéndose manejado ese episodio, que nunca es sencillo, además transición política, sí, nunca es sencillo. Pero después de eso, ¿vamos a aprender para que no se repita el ciclo? ¿O dentro de 10 años, allá por el 2020 y pico, vamos a estar hablando de lo mismo? Es increíble. Sí. Yo veo algunas cosas que vos harás lo mismo, que uno dijo hace 20 años, 30 años, y parece que la estuviera diciendo hoy. Claro. Además tenemos la mala costumbre de que asuma un gobierno, tira por tierra todo lo que hizo el otro. Así es. Y empieza de nuevo, entonces nunca avanzás. Así es. Y ahora con cierta polarización también hay una tendencia a decir que todo estuvo bien o todo estuvo mal de este gobierno, cuando hay de ambos como en todo gobierno, ¿verdad? Exactamente. Sí. Así que la preocupación mía en el libro que mencionaste es... El desarrollismo. Es encontrar las 5 o 6 cosas principales que requerirían un acuerdo político. Es importante, sí, propuestas concretas. Sí, no de políticas de Estado, como es usual decir, que van más dirigidas a la coyuntura y son bastante específicas, sí, y donde hay gente como acabo de ver a Montamat en tu programa, que conoce a fondo energía, hay gente que conoce a fondo educación, como Guadañe. En casi todos los campos tenemos gente capacitada. No nos falta. ¿Te acordás que ese día que estuvimos en el embajador de Japón, sí, cuando habló de educación, don Alieto mencionó la ley 1420? Sí. Cuando me preguntaban que si era radical o peronista, no, sí, yo soy autonomista. Sí, claro. Entonces, cuando terminó de hablar el maestro, sí, que es un gran argentino también, don, sí, Alieto, sí, yo le dije, ¿y esa ley a qué, quién la... ¿En qué época se hizo? Sí. La generación del 80. Sí. Fue el 84. Sí. Así que creo que hay algunos temas que, más allá de la superación de esta coyuntura, podemos mencionar algunas cosas, son los que deberían acordarse para que no sea la Argentina de nuevo aprendizaje cero y al salir de la crisis se decole, desarrollismo, decolaje, y entonces cambie la situación a futuro, ¿no? Querido José María, esto del Mercosur, que vamos a hablar seguramente porque el jueves va a estar en el programa, lo voy a invitar al doctor Daniel Montamac. Ajá, sí. Entonces vamos a hablar de estos temas. Y digo, el tema de Mercosur, la situación de Brasil en particular, claro, que ha devaluado en gran medida. Sí. ¿Cuál es la significación o la implicancia que vos ves que tiene en nosotros? Porque el Mercosur no ha funcionado en realidad. Mercosur en realidad, como no ha funcionado, el hecho de que sufra un poco es menor que si hubiera funcionado. Es medio de perogrullo, pero es así. Los números son que más o menos Brasil representa algo menos del 20% de nuestras exportaciones, primer socio. Segundo socio China, con un poco menos del 10%. Que ha bajado también su crecimiento. China ha bajado. Decía Felipe Labalza acá el otro día. Sí, estará en 7%. Sí. 5%. Los diarios tienden a ser sensacionalistas en finanzas, hablan de una crisis china. No es así, es una desaceleración del crecimiento que no... ¿Vos crees que ellos mismos lo están manejando, no? Sí, y además hay conversaciones continuas entre China, Estados Unidos, Europa. Efectivamente. Una de las buenas cosas del mundo hoy en día es que se coordinan las políticas. Qué buena impresión, no sé cuál fue la tuya, que me produjo el embajador de Japón ese día, ¿no? Ah, sí, muy bien qué informado, claridad, muy claro. Y cómo Japón sí. Trabaja con seriedad, tengo un profundo respeto por ello. Así es.
Así que efectivamente hay impacto negativo, se componen un poco porque al desacelerarse China le pega un poco a Brasil, que de rebote ayuda A nosotros. a pegarnos un poco a nosotros, pero estamos hablando de un porcentaje, de un tercio de las exportaciones, los que nos golpean más directamente, hay efectos indirectos. Por otro lado, Estados Unidos parece sólido, no un crecimiento rápido, pero sí No, sólido. pero firme, ¿no? Firme, firme. El mundo está en invenciones tecnológicas impresionantes, que son las que traen el progreso. Y en eso, indudablemente, Estados Unidos es el primer país. Es el primer país, sí. Indiscutiblemente. Sí, sí. Me alegra que lo digas. Desde el punto de vista tecnológico, yo creo que hay que decir las cosas como uno las ve, como uno está convencido que son, sí. Y no tenemos por qué no decirle a la gente cosas que a lo mejor no le caiga bien. Yo creo que hay que decirle a la gente las cosas tal cual ocurran. Claro, claro. Hay que decir la verdad, aunque por ahí no les caiga bien alguna. Así es, así que en el mundo hay un líder, que es Estados Unidos, que es un líder exacto. Militar y tecnológico, o tecnológico y militar. Tecnológico y militar, exactamente. Y después sí, en tamaño de mercado, China lo va a superar. Europa es parecido, pero no es un mercado tan... todavía tienen barreritas. Algunos problemas serios, está recomponiendo. Recomponiendo. Liderado un poco por Alemania. Sí, ¿no? Hay una cosa que no se menciona mucho, lo dijo en alguna reunión Jorge Castro, que estaba el otro día. Sí, Jorge también. Y es que hay 15 distintos sectores políticos. Así es. Hay un principio de reindustrialización diferente en Estados Unidos y en Alemania, por ejemplo, de empresas extremadamente automatizadas, con lo cual la ventaja de los países asiáticos de mano de obra barata desaparece, porque ya no, al ser muy automatizadas, no usan tanto mano de obra. Personal, claro. Sí, sí. Así que son el tipo de equilibrios que se arman en el mundo, ¿no? Qué sí. Lindas reuniones que son esas que el otro día, ¿no? Así eso es. Para después trasladarla a lo que yo creo que hay que hacer, que es que los candidatos tienen que debatir, tienen que analizar. Vos que sos, fuiste ministro de Economía, los presupuestos hay que discutirlos. Bueno, yo cuando fui senador, los presupuestos ya 2, 3 meses, 4, debatir y analizarlos. Hoy se aprueba el libro cerrado. No, la que hace el amigo Conca, que es el que invitó ese día, éramos más o menos 15. Sí. Estaba el doctor Eledo Guadañi, Piro Boló, bueno, no me quiero olvidar, de Velar, Garanillo Campo, mucha gente. Y la verdad que fue muy positivo. Tuvimos 3 horas y media conversando. Así es. Yo creo que hay muchas de estas reuniones, hay mucho trabajo, hay muchos equipos trabajando. Y el Parlamento tiene que trabajar. Hay conversaciones entre gente de distintos candidatos. Es bueno que se debata. Sí pienso que lo que se diga ahora, hasta el momento, si el debate sí lo hay, bueno, hay que tomarlo con pinzas en cuanto a lo que se va a hacer después. Claro, en la campaña se debe decir lo que se va a hacer después de ser electo, si se es electo, diríamos. ¿No? El que resulte presidente tiene que cumplir lo que dice en la campaña. Eso no siempre se da. Vos viste que hay temas que no se tocan. No. Por ejemplo, el tema de la política exterior, yo siempre lo estoy repitiendo acá. Claro, que es un tema de enorme trascendencia. Vos que escribiste sobre desarrollismo, yo no porque sea admirador de don Arturo Frondizi, hay que reconocer que fue un hombre que en política exterior se destacó enormemente. Sí, fue quizá uno de los momentos de mayor influencia argentina en el mundo. En el mundo. Y cuando hablábamos de Japón el otro día, ahí fue recibido con, y con De Gaulle, con Kennedy. Con Kennedy tenía una relación brillante. Y coincidió con que en Brasil estaba Kubitschek, que también tenía con Juscelino Kubitschek. Claro. Fíjate vos que gente que estuvo presente me comenta que don Arturo, cuando se enteró que iba a ser derrocado por las Fuerzas Armadas, habló por teléfono con el presidente Kennedy y le comunicó, yo dentro de pocas horas probablemente sea derrocado por las Fuerzas Armadas. Yo le solicito, señor presidente, que siga apoyando a mi país como lo ha hecho hasta ahora, porque que si Frondizi esté o no esté ejerciendo la presidencia de la nación, no tiene nada que ver con que yo pretenda y quiera que mi país siga
claro, que esté creciendo. claro, Gesto de grandeza, ya lo creo. indudablemente. Así que yo tengo la esperanza de que, superada esta crisis, se puedan poner de acuerdo. Es probable que nadie tenga el poder para manejar solo. Yo creo que va a hacer falta. Y eso Nadie solo lo va a poder manejar. eso va a llevar a algún tipo de acuerdos. Dentro de esos acuerdos, me parece que hay algunos temas, digamos que importantes. Un tema es El económico, el educativo. es el ¿no? económico, donde claramente, si una manera de mirar la economía después de tantos años es ver qué cosas están muy lejos de lo razonable. De lo razonable. Lo que está muy lejos de lo razonable es el nivel de gasto público. El gato. Sí, sí, sí. Y la inflación un poco también. Que se vincula, y la emisión, querido. se vincula con María. el gasto. Una vez que está el gasto público, bueno, hay que o poner más impuestos, o endeudarse, o emitir. ¿Vos no creés La que madre del borrego Sí. es el gasto público. A partir de ahí, bueno, se acomodan como pueden. Vienen impuestos muy extraños y bueno, hay que juntar plata. Exacto. Sí. Entonces, me parece que el tema central es volver a un nivel de gasto público. Después se puede discutir si se quiere ser un poco más estatista, menos estatista, pero no una cosa fuera de línea como el nivel actual. Yo pienso que acá a veces somos un poco extremistas, yo lo suelo decir. Acá. Sí, sí. A veces tenemos un estado inexistente, inerte, así es. como no hace mucho, Sí, o un estado empresario. así es, Yo creo que debemos establecer el estado que dice la Constitución. así es. Es decir, un estado inductor, promotor, que regule Así las es. relaciones entre... Sí, sí, Es decir, que no se transgredan las normas. Digamos. claro, claro. Que promueva el bienestar general y que Sí. evite que los más fuertes se lleven por delante Así a los es. más débiles. Así es. Creo que ese es el rol, yo personalmente le digo en el Estado, yo no sé si vos Sí, es el mismo. Sí, pensás lo sí, mismo. ¿no? sí, sí. Así que ese es uno de los temas. El otro es, aunque el mundo ahora en estos momentos tiene esta pequeña desaceleración, ser un país más abierto. Pero más abierto no significa abrirnos nosotros y no exportar, significa empezar con el esfuerzo de exportar y competir. Exportar y competir y como Claro. vos decías pues, hoy, bueno, todo el desarrollo, es decir, darle valor agregado a la materia prima. ¿no? Sí, eso es fundamental. Sí, sí, sí. La Si uno- industria es el motor del desarrollo. Hoy estaba viendo unos datos que me dio Elvio Baldinelli, que es uno de los expertos vamos, de... señor. Sí, sí, y me decía qué Un- poco un valor... experto en el tema de exportación. Sí, bueno, él me decía qué poco valor agregado recibe México por sus enormes exportaciones a Estados Unidos, por ese sistema de maquila, donde reciben la materia prima, elaboran un poquito y exportan a Estados Unidos. Lo que queda en México es muy poco de ese total de exportaciones. De manera que mirar qué valor agregado tienen las exportaciones es Tiene una enorme significación. Sí, sí. En la época de Krieger Bacena como ministro, que después continué, Y vos sí, vos lo- había un sistema lo reemplazás. de aranceles graduados, donde se daba mejor tratamiento a aquellas actividades que daban más valor agregado. No muy detallado, porque si es muy detallado y reglamentarista se presta a todo tipo de tramoyas claro. y de suspicacia y de corrupción. y suspicacias. Y de corrupción. Te puedo dar un ejemplo divertido. A Yo ver. recién recibido y trabajaba en una empresa lanera. Ajá. Y el tratamiento a la exportación de la cascarria, que es la parte del vellón de la oveja que se ensucia con los excrementos, era más favorable. Bueno, todo el mundo declaraba cascarria, eran ovejas con diarrea. Increíble. ¿no? Increíble, sí, sí. Ahora, lo que vos decías, es decir, acá quizá haya que hacer una profunda reformulación, ¿no? Sí, sí, Y volver al mundo, tener relaciones con todos. así es. Y nosotros a China, por ejemplo, le vendemos materia prima, pero Claro, en lugar de claro, venderle sí. valor agregado. Una de las cuestiones que se habla mucho, vinculadas con Mercosur, es más allá del libre comercio entre los países, que en realidad no se ha avanzado mucho más allá de una zona de libre comercio. Nada más, Nada más. no surtió el efecto, efecto- cuando se firmó el acuerdo, yo estuve Sí, allá.
Sí. invitó el presidente Alfonsín Sarney. Sí, sí. Este fue el tema. Pero, Estuvo también el gobernador. pero sí es verdad que con respecto a ciertos sectores o productos se podría negociar en conjunto con el resto del mundo. Es mucho más. Soja, un frente en junto con conjunto, Brasil, claro. Y tenés también la cuenca del Pacífico, Claro. que donde ahí los países van. Así que, Chile, Colombia, México, Costa Rica también está ahora. Claro, bueno, ahora está todo este pacto del Pacífico. Del Pacífico que anda bien, sí. Así que reconociendo el liderazgo, porque se habla de un mundo multipolar. No, hay un liderazgo americano. Así es. Pero en términos de mercados, sí es multipolar. Entonces no hay por qué no tener la presencia que necesitamos en ese mercado enorme del Asia. Porque las relaciones internacionales, en definitiva, querido José María, a mi criterio, es más una cuestión de intereses que de otra cosa. Así es. Así lo tenemos que interpretar. Sí, sí. Y yo digo siempre que en Asia ahí tenemos, en el país está un tercio de la población del mundo. Sí, sí. Ahora, hay otro tema que me dicen sí, los que saben de relaciones internacionales, que es que quizá deberíamos, con el apoyo de la comunidad Latinoamérica Atlántica, podíamos también empezar a conversar mejor sobre Malvinas. Está bien, Sí, claro. sí, sí. Tendríamos más fuerza para negociar. Más fuerza para negociar, sí, sí. Querido José María, nos falta un minuto, vos, con tu capacidad de síntesis, te digo. ¿Vos crees que hablaste de materia cambiaria, hablaste de gasto público? Y creo que el gasto público incide también algunas cosas que se hicieron en materia, que hicimos en materia política. El tercer senador, el Parlasur, que no está en funcionamiento y está ya significando erogaciones altas. Sí. Bueno, así que la política ha influido en ese aspecto. Ahora, ¿qué esperás vos? Te dejo que vos cierres el tema en este minuto que tenemos con respecto a lo que pasa ahora y a lo que tiene que hacer el presidente que asuma el 10 de diciembre. Bueno, lo más apremiante es la situación de reservas y la salida, obviamente, es obtener algún apoyo de crédito externo para aliviar los costos que pueda tener el ajuste de las variables. ¿No? La palabra ajuste es mala ahora. Recomponer las relaciones con los organismos internacionales. Recomponer las relaciones, sí. Eso parece ser lo primero. Eso permitiría acercarse a un tipo de cambio aproximadamente competitivo y resolver uno de los... ¿Vos crees que el de ahora está bajo? Sí, sí, es obvio, sí. Por ejemplo, de 9.000 empresas pymes que exportaban hace 2 años, ahora exportan 5.000 y pico. Eso no es solo la caída del precio de la soja en el mundo. Está bien. Sí. Así que ese es un tema. Y el otro es dar señales de reducción de gasto público. Esto no necesita ser una cosa así sangrienta. No la veo ni la veo factible tampoco. Claro, de un momento para el otro. No, pero digamos, en mi experiencia, lo que, si bien no es lo más rápido, lo que funciona es cerrar la canilla de entrada. O sea, si en principio no se repone el personal que se va, claro, hay una cosa que hay una caída natural por muerte, retiro, jubilación, etcétera, que es del orden hasta cercano al 5% del personal por año. Sobre 4 millones de empleados públicos, un 4 o 5% son cerca de 200.000 personas. Claro. Sí. Quiere decir que en 4 años de la primera gestión presidencial, ese camino reduciría en 800.000 personas, que no es nada despreciable. Y tratar de traer inversiones para que haya trabajo genuino, ¿no? Claro, que es algo que no se dice con la suficiente fuerza. Exacto. Que es absolutamente necesaria una política fiscal de indigencia cero. Eso es prioridad nacional, por razones políticas incluso. Eso es prioridad nacional. Pero la solución no es esa. Eso alivia los efectos. La única manera de resolver las causas es con más empleo. Exacto. El empleo es crecimiento, por eso mi libro sobre desarrollo. Y que está terminando, te agradezco enormemente tu presencia. Hablamos con la profesora Menotti y demás, y te vamos a invitar para el Centro de Estudios Nacionales para que haya una conferencia con respecto a eso. Te dejo solamente una cosa, abusando del tiempo. Por favor. Lo que significa el desarrollo. Sí. Un país que crece al 7% anual duplica su producto en 10 años.
en 20 años lo cuadruplica. En 30 años es 8 veces. La China de hoy es 8 veces la China de 1978, cuando cambió su régimen económico. Notable. Entonces, todos los conflictos que vemos ahora, discusiones, etcétera, si se crece así, dentro de 10 años o 20, lo vemos, volvemos lo vemos como otra cosa distinta. Magnífica esta última mención tuya, con números precisos. Así que te agradezco enormemente todo lo que haces y bueno, y seguiremos hablando como lo estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Tenemos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Tengo una mami que gasta al pepe, que gasta y gasta por todo el shopping. Le digo, Claudia, vení, y ella gasta y gasta. Claudia, pará, y ella gasta y gasta. Claudia, corta. Y ella gasta y gasta, me vas a matar, me vas a matar. Sentí la emoción de manejar con Shell V-Power Nitro Plus y Shell Helix Ultra, nuestros productos con la tecnología más avanzada. Hay algo que con los años me quedó claro. Para llegar lejos necesitas la tranquilidad de tener todo asegurado y yo activo esa tranquilidad con Provincia Seguros. Hacé como Marcelo y confía en Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Le agradezco enormemente a mi querido amigo el doctor José María Dañino Pastore, y las conclusiones las haremos en otro momento. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, con el doctor Daniel Montamar.